Hola, ¿qué tal? Soy Luis Antonio Herrera, director académico de Experiencia Dinámica, y quiero darte la más cordial bienvenida a esta cápsula número 4, en donde precisamente nosotros estaremos platicando acerca de las propuestas de valor de la negociación. Pero en primera instancia quiero dar un breve repaso en los diferentes pasos que tenemos que utilizar para la planeación de una negociación integrativa. Y hay que recordar que es precisamente lo que detona una negociación. Y es cuando nuestro cliente nos pide o nos exige algo y nosotros no podemos dárselo tal y como nos lo está exigiendo. Y desde otra perspectiva, cuando nosotros le pedimos o le exigimos algo a nuestro cliente y nuestro cliente no nos los da tal y como se lo estamos solicitando. Es en el momento en que tenemos nosotros que planear nuestra negociación. Es por ello que en el primer paso, precisamente, es conocer cuál es la posición del cliente o, desde la otra perspectiva, comunicar nuestra posición a dicho cliente. Recuerda que la palabra posición es sinónimo en la negociación de exigencia, lo que el cliente nos está a nosotros exigiendo. Como segundo paso de una planeación para una negociación integrativa, tenemos nosotros que comprender precisamente cuáles son los intereses de nuestro cliente, el por qué lo pide, el para qué nos los está pidiendo. El tercer paso es desarrollar precisamente el mapa de jugadores. Esto con la finalidad de poder entender y sobre todo poder obtener más información. Y una vez que nosotros ya pudimos entender todo lo que es la parte del ecosistema, podamos establecer una estrategia que sea efectiva en el momento en que estamos negociando. El siguiente paso, y esto tiene relación con la cápsula número 3, es precisamente desarrollar diferentes opciones de valor. Recuerda que las opciones de valor es aquello que tú vas a estar cediendo, que vas a estar intercambiando en el momento en que ya estás negociando con el cliente. Pero hay que recordar que las opciones de valor no van solas. Es necesario que nosotros siempre estemos evaluando cuál es el impacto económico. ¿Y qué significa esto del impacto económico? Dentro del método Harvard es el criterio de medición, o sea, dicho en otros términos, la parte de la legitimidad. Recuerda que esta legitimidad, que este impacto se puede dar tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos. Y llegamos al sexto punto para poder desarrollar una planeación que sea efectiva en el momento en que nosotros estamos negociando. Y eso tiene que ver con la parte de las propuestas de valor, en donde recuerda, una propuesta de valor va a ser una serie de opciones, las cuales cada opción tiene su impacto económico. Eso te va a ayudar a priorizar y sobre todo que puedas evaluar con cuáles vas a estar utilizando en el momento en que estás negociando. Ahora bien, dentro del método Harvard, ¿de dónde surgen o cómo se detonan precisamente las propuestas de valor? Hay que recordar que hay dos elementos que son muy importantes, que son las opciones y la legitimidad. A partir de estos dos elementos, los cuales nos van a servir a nosotros para negociar, es la manera que nosotros vamos a empezar a utilizar para poder armar las diferentes propuestas de valor. Pero antes de entrar al tema de la propuesta de valor, hay una pregunta que de manera frecuente me hacen. Oye, ¿cuál es el criterio que yo debo de utilizar para poder seleccionar precisamente la opción de valor adecuada en el momento en que voy a negociar? Y en negociación hay una máxima en la cual tiene que ver con la forma en que el criterio que yo voy a estar utilizando para poder seleccionar la opción de valor. Y esa es que en el momento en que yo selecciono o utilizo una opción de valor, esta debe de ser de alto impacto para el cliente y bajo costo para nosotros. Otro de los puntos importantes es que hay que tomar en cuenta que a mayor complejidad de una negociación, siempre va a ser necesario crear diferentes escenarios para poder establecer una estrategia efectiva. Y es por ello, y tal como lo comentamos hace unos segundos, que el método Harvard de negociación sugiere precisamente la elaboración de las propuestas de valor. Pero ahora bien, ¿qué es una propuesta de valor? Y nosotros la podemos definir como un conjunto de variables. ¿Cuáles van a ser esas variables? Precisamente las opciones de valor.
Y una vez que nosotros ya tenemos esta parte de las propuestas, esta parte de las opciones de valor con su determinado impacto económico, es importante que cubran tres características fundamentales. La primera de ellas es que estas propuestas de valor deben de resolver un problema o una necesidad. La segunda es que la propuesta de valor, para que nosotros la estemos utilizando de forma efectiva en una negociación, deben de brindar un diferencial. Y la tercera característica que es sumamente importante es que en el momento en que nosotros la hayamos utilizado, puedan provocar una satisfacción emocional precisamente en el cliente. Ahora bien, recuerda que la planeación de las propuestas de valor nos van a servir a nosotros para poder establecer los escenarios posibles para una negociación. Es por ello que vamos a ver los 5 pasos para poder estructurar una propuesta de valor. Y el primero de ellos ya lo conoces, es elaborar una lista robusta con las diferentes opciones de valor. Una vez que tú ya elaboraste dicha lista, es importante que como segundo paso puedas empezar a desarrollar una breve descripción de cada una de esas diferentes opciones. Esto con la finalidad de que al paso del tiempo tú puedas recordar qué era lo que significaba esa afirmación, esa opción de valor que estableciste como propuesta, como parte de la propuesta de valor. Y posterior en mente, el tercer elemento es precisamente esa parte de la legitimidad, ese impacto económico que debe de tener cada una de las opciones de valor, lo cual está representando precisamente cuánto me cuesta a mí ceder esa opción durante la negociación. Y nos vamos al tercer paso, que es ya prácticamente la parte de la formación de las propuestas de valor. Y recuerda que una vez que tú ya tienes las opciones de valor, vas a empezar a armar diferentes portafolios, diferentes propuestas, en las cuales vas a estar utilizando las que más convengan para esa negociación. Algo que es muy importante y que te recomiendo es que al final siempre las vayas totalizando. Esto con la finalidad de que sepas que en caso de que utilices todas las opciones de valor durante una negociación, cuál va a ser ese impacto total y de igual manera te va a servir para poder definir los diferentes escenarios. Algo que es muy recomendable es que no únicamente vayas a una negociación o estés generando una estrategia de una negociación con una sola propuesta de valor. Siempre recomiendo que llegues a hacer 2 o en algunos casos hasta 3 propuestas de valor para que puedas analizar cuál es la estrategia más sólida en el momento en que vas a estar negociando. Una vez que ya tienes ese tercer punto, nos vamos al cuarto punto en donde es establecer precisamente los escenarios de una negociación. Los nombres que siempre sugiero, pues precisamente es tener un escenario optimista. ¿Qué significa un escenario optimista? Una propuesta en la que de cierta forma nos favorece. Pero ¿cómo nos favorece? Porque son de alto impacto para tu cliente, pero de bajo costo para ti. Entonces, a eso le podríamos llamar que es una propuesta de valor en un escenario optimista. De igual manera, tenemos el escenario neutro y el escenario neutro es precisamente una propuesta de valor equilibrada que tiene alto impacto para tu cliente, pero que a ti te tiene un mayor costo, precisamente un costo que es un poco más elevado que precisamente en el escenario optimista. Pero vámonos al tercer escenario, un escenario pesimista. ¿Qué significa esto del escenario pesimista? Pues bien, es precisamente cuando yo tengo que utilizar la mayor parte de todas mis opciones de valor y que tienen un impacto económico elevado, que tengo que ceder mucho para poder llegar a los diferentes acuerdos. A eso se le determina un escenario pesimista. Y aquí tenemos nuestras 3 propuestas de valor y pasaríamos al último paso. Y ese último paso precisamente es saber y seleccionar con cuál de las 3 propuestas de valor voy a estar iniciando acorde a su clasificación. Entonces, para ello, quiero que te imagines que la posición del cliente, recuerda, la posición es lo que nos exige, lo que nos pide el cliente es de un 30% de descuento en los productos que vendemos. Y eso equivale ya en pesos a 3,365,000 pesos. Si yo saco mis 3 propuestas de valor, la propuesta 1, podrás ver que precisamente tiene un valor de 1,737,000 y fracción. Ese
Como tú puedes ver, las tres son con diferentes valores. Nosotros podríamos establecer que ese es un escenario optimista. Son ciertas propuestas que tienen un alto impacto en mi cliente, pero que no tengo yo, no tienen un alto impacto, un alto costo precisamente para mí. Vámonos al segundo, el escenario neutro, en donde precisamente la cantidad, date cuenta, ya está variando. La cantidad del segundo escenario es de 2.579.000 y fracción. Pero vámonos al escenario pesimista. El escenario pesimista, si te das cuenta, es muy similar precisamente a lo que el cliente nos está pidiendo. Y aquí, cuando nosotros vamos u optamos precisamente por utilizar esta propuesta de valor para ir a negociar con nuestro cliente, significa que nosotros estamos cediendo mucho, estamos intercambiando muchas opciones de valor para poder llegar a los diferentes acuerdos. ¿Cuál es el mejor escenario? Todo esto lo va a determinar cuál es tu estrategia, cuál es el objetivo y cuál es la complejidad precisamente que tiene esa negociación. Y con ello llegamos al final precisamente de esta cuarta cápsula. Te recomiendo, te pido que revises el video y posteriormente contestes tu quiz. Soy Luis Antonio Herrera y nos vemos pronto.